Tenemos a bastantes ponentes, así que quiero que les deis un fuerte aplauso a todos ellos. Y adelante, el escenario es vuestro. Vale, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? La pantalla no está... Sí, soy yo, perdón. Culpa mía. Nada, no te preocupes. No le da el tiempo todavía, así que... Ahí está. Ya está. Ah, sí, vale. Vale, pues muy buenas. Nosotros somos Cero, Iván, Jorge y yo que me llamo Fuen. Y bueno, venimos con una charla que se titula Salimos del grado y en una startup nos hemos colado. Y bueno, lo primero, el porqué de la necesidad de dar esta charla, ¿no? Y es que nosotros sentimos, incluso algunos de nosotros también hemos vivido, ciertos sesgos y miedos por parte de algunas empresas en invertir en gente sin experiencia. Y bueno, hay muchos sesgos y muchos miedos, como hemos dicho, pero si tuviéramos que destacar uno como el miedo clave o la cosa que frena, sería, yo si fuera una empresa, sería ¿cómo hago para que personas que no han trabajado nunca en este mundillo y teniendo un periodo de tiempo muy corto, porque las prácticas suelen durar 3 meses o así, que aporten valor a mi empresa y que además para ellos sea una experiencia positiva y que tengan valor también? Entonces, bueno, de esto hablaremos durante la charla, pero bueno, nosotros somos 3 personas que coincidimos en la misma startup haciendo prácticas y tuvimos la grandísima suerte también de tener a Cero como mentor. Entonces, bueno, como nuestra experiencia fue bastante positiva, que aquí seguimos 2 años más tarde trabajando juntos, pues queremos aportar nuestro granito de arena a romper esos sesgos y eso, romper esos sesgos y esos miedos, ¿no? Uy, segundo, que no estoy acostumbrada al artisteo. Que, por cierto, nuestra empresa se llama Flame My Room, por si queréis bichearnos un poquito y, bueno, conocer qué hacemos en el día a día y eso. Vale, pues en la charla vamos a tocar 4 puntos. Yo voy a hablar un poquito del onboarding y el aprendizaje guiado. Jorge explicará un poco el cómo vivimos el choque y la adaptación de pasar del ciclo a la vida laboral. Iván explicará un poquito sobre las buenas prácticas y mentalidad que seguimos durante ese periodo de prácticas. Y Cero, a ver, no sé si dándole... Vale, sin problema. Y Cero va a contar cómo vivió la empresa pues este periodo que tuvimos con ellos de prácticas. Entonces, nosotros pensamos que esta charla aporta mucho valor porque se va a contar desde 2 puntos de vista totalmente opuestos. Nosotros lo vamos a contar desde el punto de vista de cómo lo vivimos como estudiantes y Cero en la parte de la empresa. Estoy en ello. No. Problemas del directo, no pasa nada. No, son un montón de textos para leer tampoco. Claro. Ir pensando las preguntas para luego la ronda de preguntas, ¿vale? Pero bueno, yo continúo aunque no esté la diapositiva, ¿vale? Bueno, el primer punto que he dicho que íbamos a abordar era el de onboarding y aprendizaje guiado. Y bueno, lo primero, aclarar que nuestra empresa es 100% remota. Por lo tanto, nuestras prácticas y nuestro onboarding también fueron en remoto. Con esto creo que rompemos también uno de los sesgos que hay, que es el hecho de si no estoy al lado de la persona que tengo que ayudar, si no tengo un espacio físico que esté al lado para resolverle dudas, hacerle el traspaso de conocimiento y tal, parece que ya frena un poquito. Nosotros, como ya digo, lo hicimos todo en remoto y no tuvimos ninguna carencia en nuestro onboarding. De hecho, teníamos un onboarding. Es que me estoy quedando con el micro, no micro. No tuvimos... Sí. Perdón.
No tuvimos ninguna experiencia en nuestro onboarding y desde aquí también hay que decir que depende mucho de la cultura remoto que tenga establecida la empresa, ¿vale? Pero bueno, desde aquí lanzar el mensaje de que no es imposible tener a gente sin experiencia o gente en práctica en remoto. Hablando un poquito de nuestro onboarding, nosotros, como anécdota, tuvimos establecido 3 días de onboarding. Los 2 primeros pues, eran un poquito para familiarizarnos con la tecnología que íbamos a trabajar, descargarnos los programas, prepararnos en sí el setup. Y a partir del tercero sí que ya fuimos entendiendo más el modelo de negocio, indagando un poquito más en el código y ya de ahí en adelante. De hecho, ¿sí? Madre mía, ni la pantoja ha pasado por tantos micros. ¿Sí? Sí. De hecho, el resto del onboarding fue a demanda. Y creemos que esto fue un punto bastante positivo porque al igual que nosotros nos adaptábamos a los tiempos de la empresa también se adaptó muy bien a nuestros tiempos. Entonces, si había algún concepto o alguna idea que había que poner más empeño, más tiempo, más enfoque, no había ningún problema. Otro de los puntos que también nos ayudó un montón fue el segundo, el de documentación y trabajo invisible. Y es que, bueno, nosotros cuando llegamos a Flex My Room ya tenían un montón de procesos registrados y documentados. No solo tenían procesos técnicos, sino que también quedaba registrado el cómo se trabajaba en la empresa, los valores que tenían, la proyección que se esperaba de la empresa. Y esto parece que no, pero cuando llegas nuevo a un sitio, pues te da mucho contexto y te sirve de apoyo. De hecho, nosotros como equipo tendemos mucho a proceso que podemos registrar, pues, proceso que documentamos. Por 2 razones. Porque de lo que hoy te acuerdas, mañana no, ¿vale? Y si es un proceso que además pasa con poca asiduidad, pues si lo tienes registrado, ahí tienes tu fuente de verdad y lo puedes consultar cada vez que quieras. Y el segundo motivo es por lo que nos pasó a nosotros. Ya tenemos registrado algo que si viene alguien nuevo al equipo, pues ya aporta ayuda y le da mucho más contexto. Yo sigo con mi historia, se proyecte o no. Pero el punto clave y el que a nosotros nos ayudó mucho y por el que molaron un montón nuestras prácticas fue el hecho de que tuvimos un mentor. Entonces, tener una persona de referencia para poder preguntarle lo que quieras, que te dé sesiones de mentoría, que inclusive sea un poquito más un enfoque más personalizado y te dé documentación adicional para si a ti te cuesta algo más que al resto de tus compañeros y tal, poder nutrirte, hace muchísimo. Nosotros la verdad es que, como he dicho antes, tuvimos a Cero como mentor, que además Cero ya tenía experiencia mentorizando, no solo a gente, sino a grupos en sí, lo cual hizo que fuera bastante más fácil el proceso. Pero bueno, así como anécdota, yo recuerdo, para que veáis cómo se estructuraban un poquito las mentorías y eso, que nosotros 4 hacíamos como un esquema en vivo y en directo, todos juntos. En ese esquema se hablaban y se aclaraban un montón de conceptos, surgían un montón de dudas y una vez que todo eso se entendía, también juntos íbamos navegando por el código entendiendo los diferentes flujos. Esto la verdad es que hizo que el proceso fuera muy guay y yo creo inclusive que un poquito más rápido. Y es que creo que aquí, bueno, creemos que aquí es el cambio de mentalidad. No es el hecho de decir voy a tener a gente en prácticas en mi empresa y yo te doy el código y pregúntame lo que quieras y eso, pero tú te la buscas, ¿no? Tú eres autodidacta, aunque sea con mi código. Es el hecho de decir, voy a invertir en gente en prácticas en mi empresa, ¿no? Y, de hecho, el cómo enfocó nuestra empresa a las prácticas estuvo muy bien porque aportaba valor a ambas partes. Por ejemplo, si la plataforma era así de grande, a nosotros se nos dijo que durante las prácticas íbamos a dominar y a familiarizarnos con un scope chiquitito, ¿vale? Entonces, la idea era que durante nuestro periodo inclusive produjéramos en ese espacio chiquitillo, de tal forma que esto estuvo muy bien porque fue un win-win, fue una ganancia por ambas partes, porque nosotros aportábamos valor a la empresa y la empresa nos dio la oportunidad de vivir una experiencia lo más real posible al mundo laboral, ¿no? Y ya con esto paso al último punto, ¿vale? Que pone que los juniors y no tan juniors tienen que preguntar.
Pero bueno, es que nosotros pensamos que da igual la experiencia que tengas o el seniority que tengas, que cuando tú entras nuevo a un equipo o entras nuevo a un equipo, tienes que preguntar, porque hacer código, tarde o temprano terminas haciendo código, ¿no? Es una habilidad y si trabajas todos los días haciendo código, al final esa habilidad se desarrolla. Pero el hecho de entender el modelo de negocio, de entender cómo se trabaja en un sitio, si no preguntas, nunca te vas a enterar. Entonces es verdad que nosotros además sostenemos que cuanto antes pregunte una persona y cuantas más preguntas haga, mayor rendimiento obtiene la empresa y antes tiene rendimiento, tanto el trabajador como la empresa, ¿vale? Así que hay que preguntar y sin miedo a preguntar. Y con esto no me enrollo más y le paso la patata a mi compañero Jorge. Mejor dejo este porque... Sí. Pues bueno, yo soy Jorge, como ha dicho mi compañera Fuen, y yo vengo a hablar un poco de las diferencias, ¿no? O retos que nos encontramos al pasar del grado al entorno de prácticas, que es un entorno laboral ya, aunque es de prácticas, es un entorno laboral. Y bueno, retos os podéis imaginar un montón, cambios cada uno, pues, unos diferentes, pero yo quiero comentar un poco los que a mí me parecían más interesantes, ¿no? Y los que a mí me impactaron más. Y es que parece un poco obvio, pero nada más entrar en onboarding, yo digo, bueno, vale, está muy bien, ¿no? Y instalamos todas las herramientas, todo, y llegó el momento de abrir el proyecto y decir, ostras, lo que me acabo de encontrar, no me había dado cuenta que iba a trabajar con un código que ya no era mío. Antes en el grado está muy bien, tú te lo guisas, tú te lo comes, creas tu código, sabes perfectamente cómo va todo, y aquí era un código que podemos considerar legacy. Era un código que ya funcionaba, daba un valor y había que mantenerlo. Y es algo que nunca me había enfrentado. Y al principio dije, ostras, esto me abruma un montón, un árbol de ficheros que digo, yo no he visto tantos ficheros en mi vida en un proyecto que yo tengo que tocar, ¿no? Era un proyectito que creas tú y todo perfecto. Y la verdad es que ahí pues nos empezamos un poco a abrumar, ¿no? Decías, ostras, esto no sé yo si me viene un poco grande, ¿no? Si iba a poder con ello, pero teníamos un entorno, ¿no?, que se nos dejó por parte de la empresa de aprendizaje. Y es que nos poníamos nosotros en grupo a aprender poco a poco, a hablar el uno con el otro. Oye, yo he visto esto, mira cómo funciona, ¿no? Vamos a repasar juntos el flujo. Al final dejar que nosotros nos peláramos con el código, siempre acompañados del mentor. Si teníamos alguna duda podíamos acudir a él, pero en general dejar que nosotros bicháramos un poco, porque al final el aprendizaje, lo mejor viene sentir tú que estás peleándote contra el problema y luego cuando resuelves aprender de él y poder preguntar de lo que has aprendido, lo que no has aprendido, etcétera. Y bueno, otro gran cambio también fue el sentir esa presión, ¿no?, un poco de decir, vale, yo aquí vengo a generar un valor. Está muy bien que estés de práctica, vas a aprender, pero quieres dar algo a la empresa. Igual que ellos están dando oportunidad, ¿no? Tienes que generar un valor y ese código que haga algo, ¿no?, que produzca. Y ahí nos vino un poco el famoso síndrome del impostor, que hoy en día pues, parece que en todo el mundo ya es algo súper popular y en esta profesión un poco más. Y pues al salir del grado se podéis imaginar la que se nos vino cuando estabas en la empresa y decías, madre mía, yo no sé si puedo hacer esto, yo no sé si sé tanto, o incluso, oye, se van a dar cuenta de que a lo mejor no sé. Y ya es cuando dices, spoiler, te han contratado de prácticas, ¿no? Estás de prácticas, algo saben que no sabes todo lo del mundo y que no te vas a pasar el código en 2 días. Efectivamente esperaban que aprendiéramos. Y eso nos costó mucho cambiar la cabeza, ¿no? De, madre mía, es que no me atrevo con esto, no me atrevo con lo otro. Pero ahí fue cuando la figura del mentor cogió mucha relevancia en que nos transmitían esa seguridad, ¿no?, y esa confianza de decir, oye, yo tampoco sé de todo, hay días buenos, hay días malos, pero tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y sacarle a cada error algo bueno, a cada cosa buena también, apuntarlas y aprender de ellas y seguir avanzando, que es a lo que has venido aquí, a aprender de prácticas, a avanzar, 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 coger mucha experiencia y luego en el futuro pues seguir peleándote con el entorno laboral y en tu vida y miles de problemas más. Y antes ha comentado un poco, ¿no?, lo ha comentado mi compañera Fuen, lo de producir. Y no sé si a alguien a lo mejor con producir le ha saltado así a la mente producción y ahora ha pensado, oye, a lo mejor esta gente ha llegado de verdad a producción, en plan en prácticas, les han soltado ahí en producción, se han atrevido tanto. Y bueno, en este caso sí, llegamos a producción nosotros, no nadie más, sino nosotros, código que habíamos hecho nosotros, todo el proceso, y todo esto fue posible sobre todo por la confianza que se nos dio, como ya he comentado, que se nos daba mucha confianza de, oye, no pasa nada, si se rompe algo se arregla, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante y la que queremos recalcar es
que sobre todo la empresa había invertido en que ese entorno fuera seguro para nosotros y en general para cualquier persona, porque tanto agente de prácticas como alguien que lleve un montón de años puede tener un día malo y cagarla y decir, madre mía, la que he montado. Pero si has invertido ese tiempo en tener un entorno que te permita ese fallo y aprender del fallo, poder arreglarlo rápido, ¿no? Porque también hay mucha gente, muchas empresas que le da miedo invertir en gente sin experiencia en desarrollo, justo por eso, porque dicen, madre mía, que como hago una cagada, que probablemente la haga porque estás aprendiendo, la que me va a costar aquí arreglarlo, me va a costar un montón de tiempo y recursos, que yo no me puedo permitir eso. Pero aquí se enfocó de otra manera, de oye, hemos invertido este tiempo en generar un entorno que luego a la larga te va a permitir poder tener esa gente ahí sin correr tanto riesgo. Porque sabes que lo que va a pasar lo vas a poder arreglar rápido, vas a poder enseñarles y todos vais a poder aprender un montón. Y bueno, esto está muy bien, os he contado un poco algunos retos así, los que más me parecen a mí para recalcar, pero hay un reto que parece que es bastante mayor hoy en día y es encontrar unas prácticas. Que esto probablemente dentro de todo esto haya sido el mayor reto, ¿no? El panorama hoy en día es un poco desesperanzador, nada más salir del grado nos peleamos un montón de decir, oye, hablas una empresa a otra, nadie quiere, ¿no? Nadie confía, nadie deposita esa confianza y esa inversión. Y bueno, nosotros creemos que es una inversión que merece la pena, ¿no? Por ambas partes, porque uno tiene que invertir el tiempo y los recursos en generar un espacio que pueda tener gente de prácticas y aportarles, y la gente de prácticas tiene que invertir ese tiempo en decir, oye, voy a dar todo lo posible y lo mejor de mí en las prácticas, ¿no? Y sacarle el mayor rédito posible a todo esto. Pero sobre todo queremos recalcar eso, que al final es una inversión de los dos lados, que si se llega a hacer y se hace bien, podéis sacar un valor a futuro, pero podéis generar gente un poco a medida. O sea, al final hay gente que viene sin ningún deje, ¿no? Y ninguna experiencia previa, con lo que, oye, lo que aprenda lo vas a poder decir tú, en plan, esto lo aprendes y nosotros hacemos las cosas así. Va a ser alguien que aprendió todo de ti y sabe cómo haces tú todo. Y bueno, con esto no me enrollo más y doy paso a mi compañero Iván, que os va a contar algo muy interesante. Sí. Vale. Pues buenas a todos, yo soy Iván y hoy os voy a explicar un poco cómo fue el tema de las buenas prácticas, ¿no? Y la mentalidad que tuvimos durante el periodo de prácticas. Y es que no voy a pasar a explicar qué es cada cosa, porque eso se puede sacar de un libro, se puede sacar de una búsqueda en Internet. Entonces, voy a contar más lo que es la experiencia. Genial. Vale, no pasa nada. Os voy a contar un poco, ¿no?, cómo fue nuestra experiencia de esas buenas prácticas. ¿Sí? Vale, cómo fue esas buenas prácticas y la mentalidad y cómo pues, eso nos ayudó, ¿no? Lo primero que quiero hablar es del TDD, que el TDD es algo que no te enseñan en el grado, no te dan visibilidad, ¿no?, de cómo es. Y es que tú en el grado, a la hora de pues, aprender a programar, ¿no?, te enseñan la lógica, te enseñan un poco cómo hacer proyectos, te enseñan un poco de todo, pero eso está muy bien cuando hablamos de proyectos pequeños, hablamos de proyectos que haces tú de andar por casa, ¿no?, un poquito así. Y claro, no es lo mismo hacer proyectos de andar por casa que hacer un proyecto, ¿no?, de entrar en una empresa, pues como ya han comentado, ese directorio de clases, ¿no?, de código y todo, que tienes que tú entrar, cambiar, ¿no?, modificar y pues es una cosa diferente. Tú no puedes entrar a un proyecto así, ¿no?, y ponerte a cambiar cosas, a meter funcionalidades nuevas. Al menos a mí se me haría muy complicado ahora que sé TDD. Y es que el TDD pues te ayuda, ¿no?, a hacer ese desarrollo mucho más despacio, mucho más paso a paso. Te da esa confianza, ¿no?, esa seguridad de decir, vale, esto que estoy cambiando está bien, no está afectando, ¿no?, a otras partes, ¿no?, del código, porque claro, en una base de código tan grande es muy fácil que con cualquier cambio que realices, por otro lado, deje de funcionar o rompas algo. Entonces, el TDD, o la otra parte buena que tiene, es que al estar todo bien testeado, pues te
te aporta esa confianza, ¿no? De decir, vale, pues al menos si yo cambio algo y falla por ese otro lado, hay un test que me está diciendo, oye, aquí falla algo, ¿no? Me lo chiva. Y pues es una seguridad extra que, sumado a lo que nos ha comentado antes Jorge, con la confianza que se nos daba y lo bien preparado que estaba todo, ¿no? Para ir a producción, pues se nos hacía mucho más fácil, ¿no? Más sencillo y nos daba menos miedo ir a producción, porque claro, a una persona que no tiene experiencia le dice, sí, vas a desplegar este código, pues te quedas, bueno, a ver qué pasa, a ver si no explota, ¿no? Pero no, con el TDD pues te da un poquito más de seguridad. Y es que dentro de, pues ya hablando de errores, ¿no? Es muy importante también pues aprender a leer los errores, porque una persona pues sin programador, sin experiencia, perdón, que estoy hablando muy lejos del micro todo el rato. Una persona sin experiencia, pues no, cuando tiene un error, lo primero que hace es ir y cambiar lo que él piensa que, pues de dónde viene el error, ¿no? Pues dice, vale, pues me ha fallado esto, pues voy y lo intento cambiar. Ay, que no era eso, pues voy aquí y a ver si ahora este cambio lo arregla. Tampoco lo arregla. Lo importante es pararse y decir, vale, no voy a andar como pollo sin cabeza, ¿no? Por cambiando las cosas. Me paro, leo detenidamente qué me está diciendo el error, lo comprendo, cojo ese enfoque y voy a por el error directamente. Vale, pues ahora voy a comprender por qué me está dando este error. Y ya pues te lanzas a por el problema. No, hay muchas veces también, ¿no? Que nos pasa que nos sale un error y tú cambiando cosas, puede que a conciencia o puede que no, lo arregles. Y claro, eso por un lado te dice, vale, es que guay, qué bien, pero por otro es como, pero ¿realmente está arreglando lo que yo quería arreglar? O sea, ¿realmente me está arreglando el problema que yo tenía? ¿O me lo está falseando, ¿no? Me está diciendo que está todo bien, pero realmente no está todo bien. Entonces, es muy importante pararse, leer los errores y comprenderlos. También, hablando del tema de los errores, otra parte importante es la frustración. ¿Por qué? Porque tú estás programando con tu funcionalidad, todo happy, todo va bien, te sale un error, ese error te tiras 30, 40 minutos, una hora, no lo consigues arreglar y ahí pues te acabas frustrando. O sea, es que, y es normal. Y en esos momentos de frustración, lo que más me han enseñado las prácticas es en parar y levantar la mano y pedir ayuda, porque claro, no somos máquinas, o sea, en algún momento algo va a haber que nos rompa y que no comprendamos o que no lleguemos a saber. Entonces, que venga otra persona y te aporte su punto de vista, pues es algo fundamental y que además, pues realizando las prácticas, es algo que te aporta más aprendizaje, ¿no? Porque dices, vale, pues esto ni siquiera sabía que existía y ahora lo veo, sé lo que es y si falla, pues sé cómo arreglarlo. Y es que, hablando un poco de esto, también podríamos entrar dentro de lo que es el feedback. Que el feedback, al igual que el TDD, es otra cosa que no se aprende en las prácticas, pero es algo súper importante porque tú entras en un entorno laboral y, bueno, entras en prácticas y cuando estás realizando tus tareas, tus documentos, tus procesos y demás, llega un momento en el que otro compañero te aporta su punto de vista, ¿no? Algo que en un principio tú no tenías en mente. Y eso te puede llegar a generar dudas, pero también si te paras, ¿no? Y lo piensas, dices, vale, pues a lo mejor esto que me está comentando es un punto de mejora, ¿no? Que yo no tenía visto, con lo que yo puedo aprender, yo puedo mejorar y me está ayudando a descubrir pues algo que no tenía al principio en mente.
También nosotros lo que hacíamos, que también nos ha dado mucho valor, es darnos feedback entre nosotros. Y es que darnos feedback entre nosotros es algo muy importante porque hay cosas, ¿no?, que uno no lo tiene bien interiorizado y a lo mejor viene otra persona desde fuera y te dice, oye, pues a ti esto se te está dando muy bien, explícame un poco cómo lo haces. Y tú te quedas como, ostras, pues yo pensaba que esto no lo estaba haciendo bien. Entonces, a lo mejor sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces te ayuda un poco a descubrir esas fortalezas escondidas que tenemos y al igual que las debilidades, porque hay cosas que a lo mejor no se nos da tan bien y no somos conscientes, o sí somos conscientes y a lo mejor nos pueden ayudar pues a darnos tips, trucos y cosas que están muy bien. Y ya voy a dar paso al mentor que nos acompañó durante todas estas prácticas, que nos explique un poco su punto de vista. ¿Me deshago de esto? Ahora. Vale, a ver, que yo esto no lo he probado. Uy, pero está... Vale, al revés. Vale, gracias. Vale, pues yo soy Cero, el tan nombrado mentor que han estado diciendo todo el rato. Yo vengo a daros un poquito de números, porque se ha hablado mucho de inversión, de ganar, pues un poquito los números que invirtió la empresa, cómo fue, y luego os daré un poquito, aparte, los puntos, las cosas que más valor creo que aportaron en nuestras prácticas, ¿vale? Pues la idea es que podáis salir de aquí teniendo un punto de vista diferente, por si queréis coger gente en prácticas en la empresa, tener argumentos más allá de los que podáis buscar en Internet, ¿sabes? Para decir, no, estos son los beneficios que tiene tener gente en prácticas, tal. Entonces, así como números, llevábamos 3 añitos en Frame My Room cuando decidimos coger gente en prácticas, éramos 2 desarrolladores full-time en aquel entonces. Bueno, full-time. Uno tenía que estar dando soporte al trabajo emergente, entonces desarrollador, había uno, libre, siempre, que fui yo. Entonces, el grueso que se invirtió en la empresa durante 3 meses fue mi tiempo. Por eso, una de las cosas que había importante es que produjeran un poquito cosas de valor bien para suplir eso también. Y también teníamos un plan de qué podían hacer ellos, porque cuando nos dijeron de coger gente en práctica, lo primero que dijimos fue, vale, cogemos gente en práctica, pero si tenemos algo que enseñarles y que nos aporte valor a todos. Aunque ahora luego contaré qué es. Bueno, pues eso, mi tiempo full time durante 3 meses, más luego tiempo de compañeros que estuvieron ayudando para hacer la guía y eso, y no solo mentorizaba yo, ayudaban también los demás un poquito, que éramos muchos, éramos 3. El CTO también hacía algo, por hacer la pelota un poco. Vale, pues eso, un poquito de tiempo de los compañeros antes y durante las prácticas, y mi tiempo completo durante... Al principio estaban aprendiendo Ruby, ahí no les hacía falta mucho porque era un grupo, ¿vale? Luego, en el turno de preguntas, si queréis saber qué ventajas tiene tener un grupo de aprendizaje contra una persona, usarlo, porque yo tengo poquito tiempo, muy poquito tiempo. Vale, perdón. Vale, y eso, pues un developer full time con experiencia mentorizando grupos de gente, que ya está bastante bien. Y así, para que tengáis un poquito más argumentos, como he dicho antes, una de las cosas que aportó valor a la empresa, incluso antes de que empezaran las prácticas, fue la documentación esa que tuvieron ellos, porque nosotros la teníamos preparada, pero era para gente que tenía contexto del negocio, no era para gente que empezaba desde cero con el negocio. Entonces ya nos tocó adaptarla, ya empezó, esa documentación valía para otros onboardings, valía para otras áreas. La gente de ventas podía vender mejor porque sabía cómo funcionaba mejor, la gente de la plataforma funcionaba, la gente de Customer Success podía successear mejor, y así todo el mundo. O sea, que fue algo guay. Sí que es verdad que hubo un trabajo previo de tener toda esa documentación preparada de antes. Luego, yo creo que lo que más valor aportó fue pues, que hicieron un trabajo que salió a producción, que lleva 2 años ahí generando beneficio o valor a la empresa. Ahora, y sí que es verdad que como teníamos un objetivo para ellos, pudimos encontrar que reducir mucho el scope para no tener que entrarles en toda la plataforma, porque son 3 años de código o un poco más, 4.
Entonces era imposible en 3 meses que aprendieran de algo y que produjeran. Entonces encontramos un trabajo que era como medio repetitivo, esperábamos que había mucho, pero una parte era dinámica, entonces estaba guay, pues podían seguir aprendiendo y cuando acababan las prácticas, si se quedaban, tenían trabajo para seguir haciendo, que estaba guay. Habíamos invertido esos 3 meses que luego podíamos recoger de ahí. Y también eso nos ayudaba a saber qué procesos les teníamos que enseñar, pues de historias de usuario, PBIs, bueno, todo lo de los Trelos y todo eso. Y muy importante, el Ruby que les teníamos que enseñar para hacer eso. Pues tenían que aprender Ruby también durante esos 3 meses y llegar a producir y de todo. Y eso fue, yo creo que lo que más aportó de todo, es saber enfocar eso bien, porque al final aportó un valor, o sea, aportó valor de muchas maneras, pero como real, ¿no? Como desarrolladores aportaron un valor grande. Y luego así, de lo otro que también ha aportado, no era tan tangible, pero aportaba mucho, como han dicho, se les premiaba, se incentivaba mucho preguntar. Ahí en Flame My Room siempre se ha insistido mucho de no hay pregunta que no valga, no hay pregunta que no sume. Entonces, al incentivar preguntar tanto, al final siempre, como son 4 personas nuevas, 4 cabezas nuevas pensando, hacen una pregunta que nadie se había hecho. Y era, oye, ¿esto por qué se hace así? ¿Y por qué lo hacemos? Y es como, pues no sé por qué lo hacemos, a lo mejor podemos dejar de hacerlo y nos lo ahorramos. O sea, entonces que eso está muy guay y no solo se incentivaba la pregunta, sino luego en el turno de preguntas veréis que cuando no hay ninguna pregunta hasta que el primero pregunta. Entonces, cuando el primero pregunta es como abrir la puerta de Pandora a aquello, es como, ¡hala, todos para adentro! Pues los primeros en preguntar éramos nosotros. Predicábamos un poquito con el ejemplo, preguntábamos algo que creíamos que les podía valer y luego ya después de nosotros ya empezaban ellos con todas las preguntas y eso fue bastante guay. Y también les enseñamos, para quitar ese miedo un poco, queríamos que tuvieran respeto al fallo, ¿vale? Pero no miedo, porque hacer un rebase cuando ven gente de práctica es como el fin del mundo, ¿sabes? Y es como, pues eso, que no es necesario ese terror cada vez que hay un rebase. Entonces lo que hacíamos ahí era, pues cuando fallábamos nosotros, pues nosotros también rompemos cosas, ¿sabes? Porque solo rompe el que toca. Les enseñábamos las consecuencias. Veían que muchas veces no llegaba a producción porque teníamos un entorno preparado y se quedaba a mitad de camino, luego que tenía fácil solución y eso. Siempre, casi siempre. Y así un poquito al menos que vean que preguntamos, que fallamos, que somos humanos y que ellos van a ser, las personas esas van a ser igual y que es lo que hace falta. Vale, yo me ha tocado correr un montón, tenía la charla, siempre me sobra un montón de tiempo de ellos y tenía como 5 o 6 expansiones, pero no tenía versión reducida, así que esto es inventado. Y vale, así como conclusión un poquito, luego si queréis más argumentos y cosas me preguntáis. Ay, joder, perdón por el taco. Como conclusión, así es bastante genérica la frase que hemos dicho que no íbamos a dar, pero creemos que lo que más ejemplifica, ¿no? Que las prácticas generan tanto valor como se les invierte a cualquiera de las personas implicadas, tanto a la empresa, la gente en práctica, los mentores, la gente que está por ahí. Y ya con esto es agradecer a la gente de la organización que lleva meses aquí preparando esto para que estemos un día nosotros aquí, a vosotros y vosotras por venir, a ellos, que aquí no lo sabéis, pero hay gente que es su primer evento de tecnología y está aquí para que veáis que siempre hay algo que contar, todo el mundo tiene algo que contar aquí. Y ya con esto dejamos aquí nuestras caras con lo que hemos hablado un poquito y ya el turno de preguntas, lo que os haga falta. Acordaos, el primero que pregunte ha lanzado el resto. Ahora los cuadras. No me dejéis aquí solo, ¿va? Levantaros un poco. Madre mía. Sí. Va corriendo. Hola, bueno, primero, felicitarlos por la charla, porque la verdad que tuvo bastante información, entonces me gustó bastante. Y tengo una pregunta para los chicos que estuvieron en la startup. Bueno, tengo 2 preguntas en realidad. Una, ¿qué cosas que aprendiste en la carrera los han servido, de hecho, en la práctica? ¿Y qué les gustaría que hubiera enseñado en el grado para que pudieran utilizar en la startup? Gracias por la pregunta y por venir. Y, a ver,
En el grado yo diría un poco, pues, en general que te enseñan a casi las bases, ¿no? A programar y a amueblar un poco tu cabeza más a la mentalidad que tiene un programador y pues te da la oportunidad, ¿no? De luego entrar en un entorno de prácticas y ya laboral de algo que supuestamente te gusta, ¿no? Y querías trabajar de ello. Y no, es que no sé, estoy intentando buscar algo concreto, pero la verdad es que el grado está un poco vacío, desde luego, realmente a la realidad, ¿no? Del mundo laboral y de las empresas. Y así como... ¿Cuál era la segunda parte? Disculpa que se me olvidó. ¿Qué les gustaría que hubiera enseñado en el grado Sí. que les sería útil para, bueno, para la experiencia en la startup? Vale. ¿Quieres? Bueno, es que también depende un poco, ¿no? Ellos dos, por ejemplo, estudiaron juntos y yo estudié en otro centro y tal. Creo que alguna vez ha salido el tema del control de versiones, por ejemplo, lo echabais vosotros de menos, ¿no? El hecho de que en el grado pues se incitara a usarlo y ver lo que te aporta y tal. En el caso también, por ejemplo, ellos, TDD, que ha hablado Iván antes, pues ellos tampoco lo vieron en el grado y tal. Yo sí que tuve la suerte de trabajar un poquillo con ellos, pero, por ejemplo, a nivel de tecnología y eso, por ejemplo, esa sí que la echas de menos, ¿no? Porque a lo mejor TDD no, porque no todas las empresas lo trabajan, pero sí tener un control de versiones, por ejemplo, y tal, sí que te ayuda mucho y que quizás lo echas en falta. Que me acabo de acordar de una muy buena y la que más grande sentí yo, y dije, ostras, ¿esto por qué nos enseña? Y es que el código luego lo va a leer un humano y se trabaja en un equipo con personas y más gente, ¿sabes? Que en el grado es como, bueno, tú haz algo que funcione y ya, ¿no? Y no se enseña este código se mantiene, que yo creo que es lo más importante. O sea, tú puedes tener una idea de la leche, que como crees un código que luego no puede, si tocas algo parece que te muerde, van mal. O sea, eso es una cosa que yo creo que daría mucho valor al grado de decir, oye, haces código bueno que se puede mantener y que puede leer una persona. Que eso es algo que por lo menos tanto Iván como yo no experimentamos nada de eso y era todo lo contrario. Sí, que la variable patatas no te vale, ¿no? Hola chicos, muchas gracias por la charla, realmente muy interesante. Quería, bueno, les comparto que yo he estado en su situación y también ahora estoy un poquito de otro lado. Yo completé un bootcamp, me fui a una startup donde todos éramos juniors, así que no puedo compartir la misma experiencia de ustedes, desgraciadamente, y al final pues salí y me fui a trabajar nuevamente a la universidad, ahora formando personas para, ¿verdad? En un bootcamp. Entonces mi pregunta realmente es más para Cero, si ves una diferencia entre o ¿tienes alguna opinión específica sobre un estudiante que sale de un grado, un estudiante que sale de un bootcamp? ¿Le darías preferencia a uno o al otro? ¿Y qué herramientas sentirías que te gustaría que salieran de una formación que le aportaría valor directamente? Que primero les preguntaron a los chicos, ahora te pregunto a ti. Vale, se escucha, ¿no? Vale, pues yo creo que al final es indiferente, ¿no? Porque el centro en educación reglada depende de los profesores mucho y hay profesores muy buenos, hay profesores no tan buenos, entonces, y profesoras. Entonces, y los bootcamps igual, hay bootcamps muy buenos y bootcamps no tan buenos. Entonces, al final es la persona lo que tienes que valorar, ¿no? Porque la mayoría de gente, algunos sí que son reconvertidos, ¿no? Que vienen de otra profesión, entonces sí que ya tienen experiencia laboral. Pero si viene gente de grado, de un bootcamp sin más, todos saben más o menos, suelen saber lo mismo, que es lo justito. Por eso que es valorar la persona más que el origen, creo yo. Con eso se... Vale. Bueno, muchas gracias. Yo ahora mismo quiero encontrar unas prácticas. Y no sé muy bien cómo hacer esta presentación de... Claro, no puedo destacar mucho mi experiencia. Sin embargo, puedo a lo mejor apelar a ciertas cosas para pues que vean que yo tengo valor o que puedo solucionar ciertas cosas. No sé, todo esto de la comunicación, ¿no?
para los primeros, sobre todo, contactos de hacer autocandidaturas y así. ¿Ha sido una buena pregunta? ¿Está clara? Perfecta, ha sido maravillosa. Vale, pues... No, porque todos hemos sentido el mismo miedo y eso. La cosa, no sé, así como... Primero que sea pesada. En plan de que mandes correo a diferentes empresas, que hagan un sondeo. Total, el no ya lo llevas. Quiero decir, yo llevaba el no en Flex My Room y sonó la campanita y aquí estoy. O sea que hay que picar puertas, ¿no? Y lo segundo, que lo que tú has dicho era como, jolines, ¿por qué me van a coger a mí? ¿No? Esa pregunta de ¿por qué me van a coger a mí si no tengo nada? Y cómo compito de forma sana siempre con los demás, ¿no? Pues el hecho de tener un portfolio, yo qué sé, tener diferentes proyectos que tú los puedas demostrar, ¿no? O inclusive nosotros, por ejemplo, en Flex My Room hicimos como es que fue una experiencia muy real a un mundo laboral. Hicimos una pequeña entrevista y claro, era eso, en plan de ¿qué llevamos? Pues yo me acuerdo que llevé una cata de código y la pude defender y la pude demostrar y eso. No sé si mis compañeros llevarían algún proyectito que podían enseñar y tal. Y luego muchas veces te hacen como preguntas sobre el código o ¿cómo resolverías tú esto? Más bien también te miden más que tu habilidad, a lo mejor tu tren de pensamiento, ¿no? Entonces, también se valoran otras cosas, como el hecho de que tú tengas la capacidad de preguntar, de levantar la mano si hay alguna duda, de que te comuniques bien. Entonces, mis consejos son eso, que seas pesada, que lleves tus proyectos, tu portfolio y que adelante. ¿Más preguntitas? ¿Qué diríais si en el sitio donde, por ejemplo, quisieras hacer prácticas, te dicen que no aceptan prácticas porque la gente está demasiado ocupada o no tiene a nadie que te supervisen? Es como excusa cualquiera para decir que no van a coger prácticas. Pues le diría, no sabéis lo que estáis perdiendo, lo primero. No, al final tampoco puedes luchar contra molinos de viento, ¿no? Al final, si no quieren invertir en gente sin experiencia, pues directamente no es tu sitio. Te digo lo mismo que a ella, a tocar más puertas y a seguir buscando. Y no sé si tú querías decir algo, Jorge. Pues lo que he comentado un poco antes en el punto, que sí que hoy en día está un poco, que dices, pues si no te dan la oportunidad, ¿no? Pero hay empresas que dan la oportunidad, ¿no? Aquí está la prueba y eso es eso. Al final intentar y sobre todo la mentalidad de, oye, donde no me quieren no puedo estar, pero puedo estar donde, oye, están buscando a alguien de prácticas y yo quiero buscar unas prácticas, pues ya está. Es un match perfecto, ¿no? De yo quiero aportar y ellos quieren invertir. Ahí es donde tienes que ir. Cuesta, evidentemente. Bueno, buenas. Muchas gracias por la charla, ha sido muy entretenida. Yo justo he terminado este viernes unas prácticas, han sido muy buenas prácticas además. Y nada, quería preguntar sobre todo a Cero, ¿qué crees que está causando esa bajada tan grande de que las empresas busquen a gente de prácticas sin experiencia? Porque la IA, a ver, puede bajar un poco, pero no sé por qué está... Yo creo que antes había un boom en el sector que obligaba, o sea, generaba una necesidad ingente de programadores. Entonces, se cogía todo lo que hiciera falta y se invertía en lo que hiciera falta. Pero ahora, al no estar ese boom, se puede ser más selectivo. Pero sí que es verdad que si nadie busca gente nueva, nunca va a haber gente vieja, ¿sabes? Entonces es un poco contraproducente. Bueno, la gente que más tiempo lleve, más cobrará, ¿sabes? Porque cada vez valen más. Pero yo creo, no lo tengo muy claro, pero creo que es por eso, ¿no? El bajón del mundo startup, que antes era estaba muy fuerte. Pero la verdad es que tampoco... La IA creo que es muy nuevo para que sea la IA. Entonces yo creo que es un poquito eso, que ha bajado el número de startups, un poquito tal. Por ahí, no sé, luego si queréis lo hablamos más, pero es que tampoco... Lo siento. Bueno, dos preguntas. Felicidades por la charla que habéis hecho, muy estructurada, se ha comprendido el mensaje.
Lo primero es qué errores a lo mejor cometisteis al principio que os hubiera evitado muchos disgustos, si es que los tuvisteis. Y luego os quería plantear, bueno, nosotras, ella es informática, yo soy psicóloga, y nos presentamos a muchos concursos, hackathons, etcétera. Entonces, os quería preguntar si os habíais planteado el hecho de, en lugar de esperar a que alguien os contrate, si tenéis una idea, os gusta, confiáis en ella, si os habéis planteado vosotros mismos emprender. Yo por mi parte no, pero porque ya sentía que era un reto bastante más grande, porque casi, bueno, yo al salir del grado me sentía más perdido. Yo digo, me han enseñado algo, pero no sé muy bien el qué, ¿sabes? Decía, sí, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero me sentía sobre todo como si te hubieran tirado a un campo y es como, venga, aprende a hacer algo, ¿sabes? Sentía que tenía ciertas herramientas, pero que el campo era tan grande y digo, ¿y ahora para qué uso todo esto? ¿No? Entonces yo creo que ya sumarle eso al reto de una empresa, a mí ni se me pasó por la cabeza, pero luego sí que un poco ya cuando habíamos entrado en las prácticas, sí que con algún amigo empezábamos y, ostras, pues, oye, a lo mejor alguna idea que tengamos podemos desarrollarla, ¿no? Como un proyecto así aparte, simplemente a lo mejor por disfrute y luego quién sabe. Pero bueno, al final luego vas avanzando, vas viendo que no es tan fácil como al principio, o sea, la idea es como, ostras, esto requiere mucho aprendizaje, pero quién sabe en un futuro, pero muy buena pregunta. Con respecto a la primera pregunta, ¿lo enfocan más a temas de conocimientos del grado o algún otro enfoque? En general, pues yo lo que sí que me hubiese gustado saber, bueno, si le pudiese yo decir algo a mi yo del pasado, es sobre todo con el tema de preguntar, de dudas, de no te quedes callado, di las cosas, porque eres una persona que está en prácticas, no te van a juzgar por no saber cosas, porque estás en prácticas, entonces no tengas miedo a preguntar, a lanzarte, a decir, oye, esto no sé de qué va, esto explícamelo otra vez porque es que no me he enterado. Eso sí que me gustaría haberlo tenido mucho más claro, ¿no? Más confianza con respecto a eso. Y luego, con respecto a emprender, no te podría decir, o sea, no te puedo responder porque la verdad es que no he pensado en ello, ¿no? Aunque sí que ha habido ocasiones, ¿no? De proyectos tontos de decir, oh, pues esto a lo mejor, pero ideas que se quedan en el aire. Yo tengo un par de preguntas para el mentor. ¿Para el mentor? Vale, vamos a ver. Primera, se ha hecho hincapié en experiencia formando a equipos o gente y tal. ¿Sería necesaria para poder afrontar a gente en prácticas? Y luego la segunda, has comentado algo de la diferencia entre mentorizar a una persona, mentorizar a varias, que se ha quedado ahí un poco en el tintero. Claro, es que dependiendo de qué se vaya a enseñar, es más fácil tener una persona solo o a 4. Por ejemplo, cuando ellos estaban aprendiendo Ruby, yo les daba una web con unos ejercicios y tal, que los dejaba ahí en una videollamada, digo, en un rato vuelvo y a ver qué tal va, y si tenéis dudas me contactáis antes, lo que sea. Y cuando volvía, se habían hecho el ejercicio, le habían hackeado la web, me habían hecho un diagrama de cómo funcionaba aquello. Eso es lo que hace el grupo. A ver, que entre ellos mismos se van solucionando. Encima, normalmente uno aprende unas cosas más rápido, otra vez aprende otras cosas más rápido o más lento. Entre ellos mismos se regulan, porque al final la persona que va más despacito y la persona que va más rápido, uno tira del otro y se arregla. Por eso está guay, pero es más difícil de manejar porque son 4 personas, no una. Hay que adaptarse a los ritmos de 4, hay que comprender a 4 personas. Por eso es un poquito haber tenido la experiencia previa de al menos pasar de 1, luego a 2 y luego a partir de ahí, porque sí que mola que sean pares, sobre todo si se hace pairing, para hacer parejita, está guay. Gracias. Ya está, ¿no? Muchas gracias.